Hola a todos, esto es Looking Backstage. En el vídeo de hoy os voy a traer una nueva sección y es cómo vestir para un concierto. Y en este caso voy a hacer la sección de chico, porque creo que es lo que la mayoría de las veces más lo necesitáis, y para un concierto de orquesta. En la mayoría de los casos, como sabéis, es A, B o C en realidad, y al final acabáis yendo todos igual, parecéis recortables. Así que os voy a dar unos tips para que esto empiece a cambiar, empecéis a mostrar vuestro estilo, a pasarlo bien con la moda y a aportarle vuestro estilo personal a un outfit que en principio parece aburrido y sencillo. Así que vamos a empezar. Lo primero de todo, os soléis encontrar un outfit que tiene que ser negro, o sea, totalmente negro. Y bueno, pues soléis ir, como siempre, como digo, muy parecidos todos. Así que os voy a dar unos ejemplos de cómo podéis cambiar algunas cosas para ir un poco diferentes y con un poco de personalidad. El primero, que os lo dejo aquí, este ejemplo, este chico va de negro, va sencillo, va elegante, pero hay ciertos toques que hacen que lleve un poco más de un estilo personal y un poco diferente. Lo primero sería el cuello Mao, que es este cuello que lleva este chico, y ya le aporta como algo diferente, no es el toque de la camisa básica de H&M que todos, yo creo que la mayoría, el 90% de vosotros tenéis. Otra diferencia es la diferencia de texturas en la chaqueta, como veis tiene una parte un poco más brillante que las demás. También, si os fijáis, él lleva como una especie de fajín, aquí también con la textura de las solapas de la chaqueta, que hacen que en lugar de llevar un cinturón o que se vea el típico pantalón de traje, pues le aporte un toque un poco también más elegante y con algo más de estilo. En el segundo ejemplo, en este ejemplo veis dos estilos que son un poco, son bastante más casual, porque hay a veces que, bueno, pues aunque tengamos que ir de negro no tenemos que ir tan vestidos. Y en el caso del primero, me gusta mucho que lleva una camiseta y entonces eso le aporta también una diferencia como en el anterior, en el corte del cuello, ¿no? Que le aporta un toque más personal. Y también lo que me gusta mucho, y ahora vamos a hablar de los zapatos. En el caso del primero, lleva unos zapatos que son botines y que en el caso de que, por ejemplo, hay muchos de nosotros músicos que a lo mejor lleváis un toque más alternativo y con este tipo de botín, que es un botín de vestir, le aportáis ese toque personal y ese toque de estilo que es vuestro y que sois vosotros así en vuestro día a día, y por qué no ser así también en un concierto de orquesta. Los zapatos es para mí una de las cosas donde puedes dar un toque totalmente diferente. Aquí también os dejo otros zapatos que me han parecido muy originales y que simplemente cuando le ponéis un zapato original y distinto, de repente el look cambia y podéis llevar un outfit súper sencillo y de repente un zapato más llamativo, diferente, aunque sea negro, le aporta este toque. Por otro lado, el segundo dress code que os soléis encontrar es traje con corbata y camisa blanca. Pues podéis tener un poco en cuenta lo anterior y también buscar una camisa que aunque sea blanca y aporte algo más. Al llevar una camisa blanca a mí me parece que puedes dar mucho más contraste y puedes jugar mucho más con este tipo de colores, ¿no? De blanco y negro. Y aquí os dejo tres camisas que me han gustado mucho porque siguen la línea de los colores, no se van para nada de los colores y sin embargo son originales, son diferentes y a mí es que de verdad estas camisas me gustan muchísimo y creo que son elegantes, que están dentro del contexto de un concierto de orquesta y que sin embargo si sois más alternativos o más atrevidos lo podéis también mostrar en una orquesta, o sea, ¿por qué no? Que ya está bien que vayáis todos iguales, porque las chicas veis que van diferentes y tienen diferentes estilos. ¿Y por qué vosotros no? ¿Por qué parece que porque llevéis un traje tenéis que ir todos igual? No, esto no, se acabó, por favor. Y la última opción que soléis tener es el smoking. Podéis tener en cuenta exactamente los mismos tips que con vestido de negro y con el traje, pero también le podéis añadir un toque porque por lo general cuando tenéis que ir vestidos de smoking, por lo general vais a tocar de noche o vais a tocar en un hall súper importante o para gente muy importante y por eso es que tenéis que ir vestidos de smoking.
Entonces un toque que a mí me parece muy elegante, que le aporta un toque de elegancia también y que es diferente, es esto, llevar un pañuelito aquí. Puede parecer una tontería, pero es un accesorio, y que podéis jugar también con las texturas de ese pañuelo y darle un toque original y divertido al look de smoking, que quizás sea el más aburrido o como el más estereotipado de todos. También podéis jugar con las pajaritas y con, aquí os dejo un ejemplo de una pajarita que lleva como topitos chiquititos. Podéis buscar una pajarita divertida, pero con divertida no os vengáis arriba, porque vosotros por lo general, como una corbata divertida o una pajarita divertida, entendéis que Bart Simpson enseña el culo. Y es divertido, sí, pero no para un concierto de orquesta. Así que buscar algo divertido, pero yo os recomiendo dentro de la combinación de colores blanco y negro. Estos son un poco los tips que podéis tener para vestir. Igualmente os dejo un enlace en la cajita de información sobre una página que he encontrado sobre, pues bueno, cada tipo de traje, de vestimenta de hombre, para qué situación sería, para que tengáis un poquito más de información, o cómo debería ser un smoking. Y ahora os voy a dar unos tips que son tips más para el músico, ¿no? Más a tener en cuenta. El primero es que tengáis una botonadura cubierta. ¿Por qué? Pues mira, por ejemplo, si eres percusionista, estás tocando los platos, es muy fácil que se te enganche con un botón. Hay veces que, como en el ejemplo de que es un poco más casual, podéis llevar una camiseta y sería genial, pero hay veces que realmente te requiere llevar una camisa. Este tipo de botonadura es que simplemente cubres el botón. No siempre, os dejo aquí un ejemplo también, no siempre las encontráis en las tiendas, no siempre las tienen. Así que os dejo también un vídeo en la cajita de información sobre cómo hacer esta botonadura cubierta, que es muy sencillo y os puede ayudar a, pues eso, a evitar ruiditos, que es básicamente lo que vamos, con estos tips, lo que vamos a intentar evitar. También podéis hacer esto mismo con el botón de la chaqueta, porque pues hay veces que suenan, sobre todo a lo mejor si tocáis la tuba o que son instrumentos que están más en contacto con tu cuerpo. Si le ponéis un fieltro, por ejemplo, o un trocito de tela, vais a evitar esos sonidos que incluso os pueden desconcentrar a vosotros. Ya no que se oigan tanto, que a veces que sí que se oyen en la orquesta, no siempre, pero también es por vuestra propia concentración. Te puede desconcentrar que de repente se oiga el roce del botón con tu instrumento, ¿no? Un poco en esta misma línea, y sobre todo para los percusionistas, van los siguientes tips. El primero es que llevéis unos zapatos de goma. Como sabéis, los percusionistas normalmente nos tenemos que mover por el escenario de un lado para otro, y bueno, pues es molesto, sobre todo porque la mayoría de los teatros tienen suelos de madera. Si muchos suenan, y es muy molesto, el director nos mira fatal. Y creo que bueno, que es importante llevar una suela de goma. Si no encontráis una suela de goma que no suene, fácil y sencillo, poneros descalzos, porque es mucho mejor, no se os van a ver los pies desde atrás, desde el público no se os ven los pies, y os evitáis que vosotros tengáis que ir incómodos así como si fuerais la Pantera Rosa, y encima nadie os va a mirar mal y vais a estar mucho más cómodos. En este sentido, también hay otro tip que quizás no lo hayáis pensado, que es llevar pantalones de traje que tengan más mezcla con algodón, y esto significa que no sean tan rígidos. ¿Por qué? Porque un pantalón rígido, si por ejemplo tienes que apagar un tam-tam, va a sonar poco, pero la calidad de sonido que te has conseguido tan bonita del tam-tam, que es un sonido maravilloso, de repente la puedes matar totalmente con tu pantalón. Y si no, ponemos un trapito en la rodilla. Desde atrás igual no se va a ver y el sonido va a ser mucho más bonito. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya servido, que os haya inspirado, y que ahora que es época de orquesta, de giras y de orquestas jóvenes y todo, que vea diferentes outfits, que vea gente un poco diferente y con estilo, y no todos como si fuerais muñequitos, todos iguales. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo, manita arriba si os ha gustado, no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo, y nos vemos en el siguiente. Que paséis un buen día, una buena semana o lo que sea que vayáis a pasar. ¡Chao!